Abre tu Biblia en Jueces capítulo 15 y 16. Estamos en la enseñanza en esta serie que le hemos llamado Anarquía y estamos en el último de los jueces que es mencionado aquí en este libro de los jueces. Si recuerdas, un juez en este libro habla de un libertador o una persona que traía libertad al pueblo de Israel. Recordando esto, está el pueblo de Israel en una época de anarquía frente a Dios, donde Dios no es el que gobierna, pero tampoco hay alguien que gobierne todas las tribus y lo que hacían era hacer lo que bien les parecía a cada quien, pero ante los ojos de Dios hacían lo malo. Y es la época en la que estamos del pueblo de Israel, un poco parecido a nuestros días, ¿no es así? En donde podemos ver un rechazo completamente a Dios, donde toda persona hace lo que quiere, ¿no? Y vivían en un tiempo así en el pueblo de Israel, y Dios levantaba a ciertas personas. Y vimos la primera mitad de la historia de Sansón la semana pasada, y vimos cómo su nacimiento fue anunciado, y fue anunciado algo increíble. A sus papás se les apareció el ángel de Jehová y les habló acerca del niño que tendrían, y era este hombre Sansón, que Sansón significa luz del sol, ¿no? Y vimos no nada más el anuncio de su nacimiento, sino los primeros pasos de este hombre. Dios le había anunciado a sus papás que este hombre iba a estar apartado para él, iba a ser un nazareo. Y vimos que un nazareo era una persona que estaba apartada para Dios, para el servicio de Dios. Y que el nazareo era una especie de voto que una persona, hombre o mujer, podía hacer, donde se guardaba de todo fruto de la vid, que se guardaba de no tocar o estar presente delante de un muerto. Y tenía que dejar su cabello sin cortar. Y eran esas las cosas que eran evidencia de que ellos eran apartados para Dios, nazareos. Y entonces Sansón iba a tener que ser de esa manera. Pero si recuerdas, la semana pasada lo vimos paseándose por un viñedo, ¿recuerdas? Casándose con una mujer filistea, ¿no? Y haciendo un banquete donde hubo vino y demás. Y incluso acercándose a un león que había matado con anterioridad y que estaba muerto. Entonces lo vemos siempre a Sansón como un hombre carnal, como un hombre que no guarda aquello que Dios le ha pedido que guarde, sino que hace lo que sus instintos lo llevan a hacer. Y el día de hoy no va a ser igual, no va a ser diferente, va a ser lo mismo. Veremos un hombre así. Entonces decíamos la semana pasada que Sansón es ese héroe al cual no puedes admirar, ¿no? Porque es un héroe porque sí, rescata a su pueblo y actúa como un libertador, pero no lo puedes admirar porque decíamos, como Tony Stark, como Iron Man, es un patán realmente. Eso es lo que es. Bueno, ¿por qué no oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios y nos adentramos a esta historia que se quedó muy interesante la semana pasada? ¿Se acuerdan? Okay. Señor, gracias por ser tan fiel y tan bueno. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos. Te ruego que hagas tú la obra entre nosotros, revelándote a nuestras vidas, revelando no solamente tu amor, lo que tú quieres de nosotros, tu voluntad, sino también revelando quiénes somos nosotros y dónde estamos delante de ti, de tal manera que podamos responder a tu palabra, Señor, venir al arrepentimiento si es necesario, venir a ti, Señor, y entregarnos de nuevo, Señor, si es necesario. Señor, haz tú la obra entre nosotros. Guíanos durante este tiempo de enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. La historia se quedó muy interesante, porque dentro del banquete de bodas o de la fiesta de bodas, Sansón se le ocurrió hacer un acertijo, un enigma que presentó.
y y retó a 30 hombres a resolver este acertijo, pero era muy difícil de adivinar porque era algo que él había hecho y que había sucedido en su vida, que no le había comunicado a nadie, ni siquiera a sus padres. Pero la mujer con la que se iba a casar le lloró y le lloró y le lloró hasta que dijo esas palabras de: tú nada más me odias y no me amas, ¿no? Y él cedió y le dijo cuál era el enigma, la respuesta al acertijo, y ellos vinieron y se lo comunicaron, y entonces él tenía que conseguir 30 vestidos de fiesta para entregárselos a ellos. Y terminamos viéndolo a él yendo a una comunidad, matando a 30 hombres, tomando sus vestidos y entregándolos, pero ya no regresando a casa a la boda, ya no regresando a consumir el matrimonio, sino que yéndose a su casa. Lo vimos como eso, como un hombre berrinchudo, enojón, que cuando no salen las cosas como él quiere, entonces se va enojado a casa de su papá. Y vimos como el padre de la novia, ¿qué hizo con su hija? ¿Se acuerdan? Se le entregó a su amigo, ¿no? Y ahora viene Sansón. Mira lo que dice en el verso 1 del capítulo 15. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, traía un presente, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Todos. Pues este Sansón, imagínate, le está diciendo: pues es que, pues como vi que ya no venías, pues se la entregué al padrino, ¿sabes? O sea, a tu amigo, al que te acompañó en la boda, ¿no? Pero checa lo que dice su papá. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Dices, estos son tiempos extraños, muy extraños los que está viviendo. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Y dices: ok, muy bien, qué historia, ¿no? Llega Sansón y como lo vimos, enojado, yendo a casa de su padre, ¿no? Enojado porque perdió el acertijo, porque le descubrieron el acertijo y tuvo que pagarles a ellos los 30 vestidos. Cuando regresa, pues ya no tiene matrimonio, ¿no? El papá, ¿no? Pensando, la aborreció simplemente, y no voy a dejar que mi hija se quede así nada más, como una aborrecida, y le da un esposo. Pero cuando llega Sansón y se da cuenta que no tiene esposa, ¿no? Y le ofrecen a la menor, que dice el papá que era más hermosa que con la que se iba a casar, él decide tomar el asunto en sus manos. Y entonces hace algo terrible. Si te das cuenta, parece una especie de travesura, ¿no? Pero de un hombre que tiene mucho poder y fuerza. Porque me dice que lo primero que hizo fue cazar 300 zorras. ¿Quién caza 300 zorras? ¿Quién podría cazar 300 zorras? Algunos dicen que no es precisamente el término zorra, ¿no? Sino una especie de perro salvaje, como una especie de perro salvaje que andaba en grupo, ¿no? Y entonces eso iba a ser más fácil el atraparlos, pero 300. Y lo que hizo Sansón fue cazar 300. Algunos dicen, bueno, también no dice que fue él solo el que lo hizo. Pero aún organizar a varias personas para cazar a 300 zorras, ¿cuánto tiempo le tomó? No sé. ¿Cómo lo hizo? No sé. Pero lo hizo, sí lo hizo, ¿no? Y agarró las zorras y amarró
las colas de las zorras y entre cada unión de dos colas puso una tea, que es una especie de madera llena de algo que quema, ¿no? Eso. Y lo que hace es, ya que están todas ahí, les enciende, ¿no?, las teas, ¿no? Y las zorras, obviamente tratando de huir del fuego, jalan para un lado, la otra jala para el otro lado, y entonces se hace un desastre y las suelta justo en todos los sembradíos de los filisteos, ¿no? Entonces imagínate la escena, ¿no? Y de repente pareciera eso, ¿no? Una travesura de chavito de voy a quemar tu casa, sí, y la prende, ¿no? Y la quema, ¿no? Y así. Y Sansón así es. Definitivamente tiene mucha fuerza, ¿no? Mucha habilidad para cazar 300 zorras. Creo que muchos de nosotros ni siquiera podríamos amarrarles dos colas a dos zorras, ¿no? Ni a nuestros perros podríamos hacerles eso, ¿no? Nuestros perros ¿no? Y no podríamos hacerlo. Entonces es un hombre hábil, es un hombre fuerte y es un hombre atrevido, completamente atrevido. O sea, decide por lo que le hicieron vengarse y afectar a toda la comunidad completa. Vides y viñas y olivares fue lo que quemó. Y nadie sabe qué es lo que está pasando. O sea, evidentemente no soltó el anuncio de es el momento de sacar las zorras, ¿no? Pues no, sino que de repente ellos están viendo todos sus sembradíos quemándose, todo lo que juntaron y cosecharon quemándose, y no saben qué es lo que los está haciendo que se quemen, ¿no? Porque las zorras andan por todos lados. Y entonces preguntan, ¿quién hizo esto? Y dicen Sansón, porque le quitaron a su compañera, ¿no? Y entonces ellos van y se van a vengar, ¿no? Y toman a la que nunca fue su esposa, ¿no? Y al papá, y los queman. Entonces checa esto. ¿Te acuerdas que la semana pasada ese fue la amenaza que le hicieron a ella si no conseguía la respuesta del acertijo? ¿Te acuerdas? Que le dijeron los filisteos a ella, estos 30 hombres, ¿sabes? O sea, nos viniste acá nada más para robarnos, o sea, nos trajiste para robarnos. Más vale que saques cuál es la respuesta del acertijo, y si no te vamos a quemar a ti y tu casa. Y ahora ahí están. Entonces no se salvó de eso esta mujer. Y entonces Sansón lo que dice es, ya que así habéis hecho, en el verso 7, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y sabes, lo vamos a ver ahora peleando y venciendo a muchos hombres, una gran mortandad, dice, pero no va a desistir, ¿no? La Biblia me habla acerca de la venganza, ¿no? Me habla acerca de los enemigos, de aquellos que nos hacen mal, nos habla. Ahora te recuerdo que Sansón se está convirtiendo en un ejemplo para nosotros, evidentemente a no seguir, ¿no? Pero un ejemplo en el sentido de que todo creyente es un santo, ha sido apartado para Dios, está separado para su obra. Pero de repente reaccionamos así, y cuando nos hacen algo malo, cuando nos hacen algo que nos daña, lo primero que viene a tu mente es, pues me vengaré y después ya lo dejo. Pues sabes, pues la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y sí, la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente, pero en una cuestión de cuidar de que la paga por algo que se hizo malo no abuse a como lo estamos viendo justo en este momento, ¿no? Y el mismo Jesús dijo, habéis oído, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, yo te voy a decir una cosa, ama a tus enemigos. Y si tienen hambre, dales de comer. Y si tienen sed, dales de beber, ¿no? Es más, bendícelos. Entonces mira lo que dice en Romanos capítulo 12. Pablo, creo, definitivamente haciendo alusión a lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. En Romanos 12, en esta respuesta del creyente a la misericordia de Dios, en Romanos 12, versículo 19 dice esto: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces la instrucción de Dios es muy clara: no tomes los asuntos en tus manos, no actúes en venganza, sino más bien deja a Dios actuar.
Pero lo que dice Dios es aún más terrible, ¿no? Porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, ¿no? Entonces, ¿te imaginas? Aun cuando tú pudieras vengarte y hacer algo por la otra persona, ¿te imaginas a esa persona en las manos de Dios? Después de haber hecho algo que va en contra de él o en contra de sus hijos, ¿se entiende? Dice, no os venguéis vosotros mismos. ¿Qué es lo que debo de hacer? Verso 20 de Romanos 12 dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y es la manera que debemos de actuar. Pensando en esto, mira lo que dice en Primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 21. Primera de Pedro 2, 21. Checa esto acerca de Jesús. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. ¿Sabes? De Sansón no hay que seguir sus pisadas, es un ejemplo a no seguir, pero de Jesús hay un ejemplo que Él nos ha dado. Ahora, si piensas en alguien en la historia que no merecía algo que recibió, es Jesús. Siendo inocente y justo, fue a la cruz y recibió el castigo. Bueno, ¿qué hizo Jesús cuando pasó eso en su vida? Mira lo que dice el verso 22. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién es ese? Su Padre, Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el verso 24 de esa misma porción dice Pedro de esta manera, Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y piensa esto, ¿qué fue lo que llevó a Jesús a recibir el castigo? Mi pecado. Entonces, en realidad, nuestras acciones y nuestro pecado es lo que Él recibió como castigo por nuestros pecados. Por lo tanto, si se tenía que vengar de alguien, ¿de quién debería de vengarse? Pues de todos nosotros. ¿Pero actuó en venganza? No. ¿Qué hizo? Tomó nuestro lugar, nos amó. Entonces, cuando Jesús dice, ama a tu enemigo, no es para que, bueno, a ver si lo puedes hacer, ¿no? Y hazlo tú, pero yo no. Sino es porque Él lo hizo. Él no se vengó. Depositó esto en las manos de un Dios que juzga justamente. Y al contrario, tomó nuestro lugar para que nosotros, por su sacrificio, vivamos a la justicia. Lo que Sansón está haciendo al vengarse es contrario a lo que la Escritura dice para aquel que ha creído en el Señor y que ahora es santo. Lo que hizo Sansón está en el verso 8. Los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam, ¿no? Entonces se fue y se escondió. Entonces no es que haya logrado algo y haya obtenido un lugar, sino que al contrario se escondió en una peña. Y la peña, geográficamente esta peña está en un lugar de donde era como una especie de mirador, donde podía ver la situación a su alrededor, y ahí está escondido. Entonces, verso 9 dice, los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Entonces la venganza, ¿qué es lo que atrae? Pues más venganza, ¿no? Entonces decía Sansón, me vengaré y desistiré, pero no es así. Ahora viene la respuesta de los filisteos. Ahora le haremos a él lo que nos ha hecho a nosotros. Entonces, verso 11, vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Wow. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme
que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron, diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, no te mataremos. Entonces dice, le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña, ¿no? Entonces aquí está la respuesta de los filisteos y el pueblo de Judá diciendo, pues entreguemos a Sansón, ¿no? Entonces qué loco, Sansón tiene fuerza para causar gran mortandad. En un versículo anterior, ¿no? Dios lo llamó para ser un libertador de Israel, por lo menos, como dice en los primeros capítulos, para empezar esa liberación de los filisteos. Pero el pueblo no lo ve como un líder, sino como un problema, como alguien que agitó las aguas cuando todo estaba tranquilo. Hey, ¿no sabías que estamos tranquilos? Somos esclavos de ellos y ya, ¿no? Listo, ¿no? Pero también la actitud del pueblo, ¿no? es contraria completamente. Es contraria a lo que la palabra de Dios me dice como respuesta a todo aquel que ha creído y que es santo. La Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento, para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero este pueblo se ha conformado a ese siglo, está cómodo con la situación en la que viven. Y sí, muchas veces cuando ha pasado tiempo y estás en pecado y estás en tu carne, de repente ya estás cómodo, listo, estás cómodo. Y de repente llega alguien a agitar las aguas y le dicen, no, espérate, ¿por qué agitas las aguas? Cuando en realidad Sansón podía haberse convertido en ese líder que guiara a todo este pueblo a salir de la opresión de los filisteos. Ellos van para prenderle, ¿no? Y van preparados, ¿no? O sea, dicen, oye, traje a unos amigos, ¿no? Para prenderte y llevarte allá, ¿no? ¿Con cuántos vienes? Pues les preparo algo para comer, no, son 3,000, ¿no? Es ok. Entonces, ¿quién es Sansón? Pues no es Iron Man, es Hulk realmente, ¿no? Porque para venir con 3,000 hombres, sabes de qué es capaz Sansón. O sea, no te acercas a aprender a alguien con 3,000 hombres si no sabes realmente de lo que es capaz. Y son 3,000 hombres los que vienen y dialogan con él, ¿no? Y le dicen, sabes, solamente venimos para prenderte y entregarte, ¿ok? Lo único que queremos hacer, no queremos pelear contigo. Y ellos dicen, júrenme que no me van a matar, que no me van a atacar. ¿Por qué? Porque Sansón todavía sabe que si lo atacan, él va a responder. ¿Y a quién va a matar ahora? ¿A los de su propio pueblo? Entonces dice, no quiero entrar en una confrontación con ustedes. Si me quieren atar, aquí está, átenme, ¿no? Lo ataron y lo llevaron y lo sacaron de la peña, verso 14. Y así que vino hasta Lejí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, ¿no? Todos así felices, ya tenemos a Sansón, ¿no? Pero, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Recuerdas que la semana pasada vimos que desde niño el Espíritu de Dios ya actuaba en Sansón? Y la manera en que se manifestaba el Espíritu de Dios en su vida es proveyéndole de mucha fuerza. Lo vimos cuando destazó a ese león que lo atacó. Lo destazó como un cabrito, dice, como un cabrito que está bien cocido. Y ¿sabes? Cuando está bien cocido y todo, lo agarras y lo cortas así, sale la carnita, ¿no? Perdón. Bueno, así él hizo con el león, pum, lo arrancó y lo despedazó, ¿no? Porque Dios le había provisto de esa fuerza. Es el Espíritu de Dios también actuando en él cuando va y mata a 30 hombres. Y ahora lo traen y todos los filisteos, sí, ya tenemos a Sansón, pero el Espíritu de Jehová, dice, vino sobre él. Y dice en el verso 14, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón compuso una canción: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Y acabado de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí, que significa colina de la quijada. Qué buen lugar para vivir, ¿no? Ya tiene dice un pastor, ya hasta tiene su cementerio propio con 1,000 hombres ahí, ¿no? Esta ciudad, ¿no? ¿Te imaginas la fuerza de este hombre? O sea, para empezar, ¿de dónde sacó una quijada fresca de asno? O sea,
¿Será posible que se la haya quitado al asno en ese instante y en ese momento? A lo mejor sí. ¿No? ¿Y por qué no una quijada ya vieja o seca? Pues en el primer golpe iba a romperse. Necesitaba una quijada fresca, y con esa quijada se convirtió en su arma y mató a 11 hombres. 1,000 hombres. Ahora entiendes por qué se acercaron los de Judá con 3,000 hombres, ¿no? Entonces, este hombre es demasiado fuerte. Se manifiesta el Espíritu de Dios sobre él de esa manera. Lo ves y es lo que decíamos. Es un héroe, ¿no? Pero mira cómo actúa. Mira lo impulsivo que es. Y la venganza que hay en su corazón. ¿Solamente por qué? Porque hizo un acertijo y se lo adivinaron. Y entonces el verso 18 dice así: y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en Leí hasta hoy, ¿no? Entonces, lo ves tan fuerte, lo ves cazando a 300 zorras, quemando todo, atrevido, vengativo, mata a 1,000 hombres con la quijada fresca de un asno, compone una canción haciendo alarde de sus 1,000 hombres que mató y cómo los juntó en montones, ¿no? Imagínate 1,000 personas muertas juntadas en montones, y entonces de repente él dice: tengo sed y me muero de sed, ¿no? Y algunos que hicieron, o sea, resulta que es un hombre como cualquiera y tiene sed. ¿Sabes? No es un superhombre, no es un superhéroe, ¿no? Es un hombre común y corriente que tiene sed, y que de repente en el momento, por primera vez en toda la historia de Sansón, le habla a Dios. ¿Te das cuenta? Es la primera vez que le habla a Dios. Y le dice: tengo sed. ¿Qué? ¿Me vas a dejar morir aquí de sed? Tengo sed, ¿no? Y lo ves incluso en su oración, demasiado egoísta. Dame. ¿Te acuerdas de algún hijo que le dijo a su padre eso? Dame, ¿no? Claro, el hijo pródigo llegó con su padre y le dijo: dame, ¿no? Estaba débil, estaba sediento, y le dijo: dame agua. Cuando en realidad esta sed y esta realidad de que es un humano como cualquier otro es para mostrarle que necesita depender de Dios. Pero cuando necesitamos depender de Dios y nos damos cuenta de lo débiles que somos, no deberíamos de venir con Dios a decirle: dame, sino deberíamos de venir a Dios y decirle: hazme, cámbiame, transfórmame, haz tu obra en mi vida, no solamente dame. Sabes, este hombre es demasiado fuerte y no tiene ningún control de sí mismo. Mira lo que dice Proverbios 25, versículo 28. Proverbios 25, 28. Dice Salomón así: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y sabes, ese es Sansón. Un hombre que no tiene alto, que no tiene quien lo domine, ni siquiera él mismo puede dominarse, sino que actúa en su atrevido y vengativo. Esa es la manera de actuar de él. Pero dice este proverbio que este tipo de hombre es como una ciudad derribada y sin muros. Y una ciudad derribada y sin muros, ¿sabes?, es completamente conquistable, ¿no? Puede ser atacada y saqueada en un instante. No tiene muros, no tiene murallas, no tiene ninguna protección. Y Salomón es así. Puede conquistar una ciudad, puede matar 1,000 hombres y fundar una ciudad con el nombre de el hecho de lo que él hizo, ¿no? Y puede matar a otros derribándoles de cadera y muslo y hacer una gran mortandad.
puede conquistar ejércitos, pero no puede conquistar su corazón, no puede conquistar sus hechos, no puede tener dominio propio. La Biblia me dice que aquellos que hemos sido apartados para Él, porque hemos creído en Él, aquellos que Dios les llama santos, apartados para Dios, separados, consagrados, dice la palabra que Él nos ha dado Espíritu, su Espíritu Santo en nuestra vida. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Templanza puede traducirse como dominio propio. No hemos recibido espíritu de esclavitud, sino de amor, poder y dominio propio. Y este hombre no tiene ningún control de sí mismo, ningún dominio propio. Ahora sí, desde el principio de la historia, cuando él se enamoró, ¿recuerdas que se enamoró de esta mujer? Esta es la reacción, porque ahora ya no tiene esa mujer que amaba, ¿no? Guiado por su corazón, reacciona de esta manera. Pero acuérdate que Dios lo estableció como un libertador, y Dios iba a usar eso para traer libertad a su pueblo. Sí, cuando Él dice, ¿no?, acerca de cómo dice en el verso 20, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Sí, hay 1000 filisteos menos que están oprimiendo a su pueblo. 1000. Pero como no tiene control y dominio propio, su carne lo va a controlar ahora. Mira lo que dice el verso 1 del capítulo 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Qué verso, ¿no? Nada más así, de simple. Primera pregunta, ¿qué hacía en Gaza, una ciudad filistea? Segunda pregunta, ¿qué está haciendo con una mujer ramera? ¿No? O sea, ¿qué está haciendo buscando eso? ¿Qué lo está dominando a Sansón? Su carne, sus deseos, sus instintos. Solamente eso, sus instintos. ¿No? Sus instintos. Veíamos la semana pasada a este hombre y lo comparábamos con el Salmo 32. Justo el día de ayer también en la reunión de matrimonios vimos el Salmo 32. Y dice que Dios quiere hacernos entender, enseñarnos el camino que debemos de andar, y que no seamos como el mulo o el caballo que necesitan un freno para que pueda ser controlado, sino nadie se acerca a ellos. Y Sansón es eso, es eso. Un hombre motivado por sus instintos, por sus deseos, un hombre totalmente animal, ¿sabes? Animal, por sus instintos. Los animales no diferencian, no tienen moral, son instintivos, ¿no? Tú pones comida enfrente de ellos y comen y listo, ¿no? Y así es, porque tiene este instinto animal, y Sansón así está actuando. Y así es, y en eso se convierte todo hombre que acude a este tipo de satisfacción. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 6. En Proverbios se habla acerca de los hombres que fornican, digámoslo de esa manera, y que acuden a prostitutas, rameras. No dejaría la clasificación así solamente, sino aquellos hombres que solamente son guiados por sus propios deseos para obtener una satisfacción sexual nada más. En Proverbios, en el capítulo 6, verso 24, dice así. Bueno, mira lo que dice el verso 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Está hablando de la palabra, y como esa palabra, poniéndola en nuestro corazón, atándola en nuestro corazón, será nuestra guía, nuestra lámpara, nuestra luz. En el verso 24 dice, ¿para qué? Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido ¿a qué? A un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen?
Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que dice que la tocare. Dice, no tienen poco al ladrón si hurta. No, dice, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. O sea, al ladrón se le va a cobrar y él se le va a cobrar 7 veces. Pero mira lo que dice el verso 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y ahí está Sansón, llegándose a una ramera, un hombre falto de entendimiento. ¿Sabes? Eso es lo que nos diferencia entre a los seres humanos con los animales. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Somos distintos a los animales en esto, en que tenemos entendimiento. Los animales no tienen entendimiento, son faltos de entendimiento. Y dice, bueno, el hombre se convierte en algo así, como en un animal que solamente se guía a través de los instintos. Mira Proverbios 7, dale la vuelta a la página ahí. En Proverbios 7, verso 21 dice, lo rindió, y sigue hablando de este tipo de hombre, lo rindió con la sabiduría de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella. Allá va el hombre, ¿no? Y dice, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es en contra su vida, no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta, ¿qué dice? Traspasa su corazón. Sí, la Biblia habla acerca de esto y habla acerca del peligro que corren toda persona, hombre o mujer, que solamente es guiado por sus deseos, por sus instintos, y que actúa de esta manera. Mira lo que dice en 1 de Proverbios capítulo 6, 1 de Proverbios 6, versículo 12, comenzando en el verso 12, 1 de Corintios 6 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿No? Y aquí está, no me dejaré dominar de ninguna. En el verso 13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro, las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esta carta le está escribiendo Pablo a los creyentes, porque les hace esta pregunta. ¿Ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿qué dice? Son de Dios. Si ahora eres de Cristo, ya no eres tuyo. Y la Biblia sí me habla de una lucha entre mi carne y mi espíritu. Pero cuando un hombre es instintivo, atrevido, así, no tiene su espíritu rienda, es como una ciudad sin muros y sin puertas. Y cuando llega la ocasión, Sansón cae. En vez de huir de la fornicación, lo que hace es caer en ella. Y ahora se ha convertido como en una ave que se apresura a su trampa. Y dice, y no se da cuenta hasta que la saeta atraviesa su corazón. Dios nos ha llamado a santificación, dice 1 Tesalonicenses 4 en el versículo 3. Dice, nos ha llamado a santificación, no a fornicación. Dice que cada uno sepa tener a su esposa en santidad y honor. Y la palabra esposa en ese versículo 4 de 1 Tesalonicenses 4 me habla de su cuerpo, su vaso. Todos debemos de tener nuestro cuerpo en santidad y honor. Dios no nos ha llamado a la inmundicia, nos ha llamado a la santificación. Y sé que esto es un tema del día de hoy, no es un tema de, bueno, no, es que eso no se vive el día de hoy. No, claro.
Si eres de Él, deja que Él controle tu vida. Si tu espíritu no tiene rienda, eres como una ciudad que en cualquier momento puede ser conquistada. Y aquí está Sansón, conquistado por sus deseos, por sus instintos, y ha caído en una trampa. Mira lo que dice en el verso 2. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. O sea, nada más eso. ¿Sansón ha venido acá? ¿Cómo Sansón ha venido acá? ¿Qué se está haciendo ahí? Dice: y lo rodearon, acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta que la luz de la mañana. Entonces, dice, lo mataremos. Está en una trampa. Y están ellos rodeando la casa y esperando nada más que amanezca. Vamos a atacarlo. Dice en el verso 3: mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Dices, ¿qué? Exactamente eso hizo. No esperó a que llegara la mañana Sansón, ¿no? Esos cuates estaban ahí callados toda la noche esperando, y de repente se oye como una especie de temblor, ¿no? Y los muros empiezan a mover, y los postes de la puerta, ¡pum!, se desencajan de su lugar, y de repente ven a la puerta andando, ¿no? Así, caminando, y se va a la puerta, ¿no? Porque Sansón la lleva en sus hombros. Y no solamente la quita, ¿no? Y les dice, hey, ¿qué quieren? ¿No? Sino que se la lleva, ¿no? Se la lleva y se la sube a un monte, ¿no? O sea, muchos de nosotros subir un monte nos costaría trabajo. Este cuate lleva la puerta de una ciudad entera en sus hombros y la sube y la pone ahí en el monte. Ok, con razón fueron con 3,000 hombres, ¿verdad? ¿Qué es esto? Un despliegue innecesario de su poder. Entonces, ¿sabes? No nada más lo ha conquistado sus instintos, lo ha conquistado su carne, lo ha conquistado su orgullo. Se siente el superhombre y va allá y hace todo este despliegue y pone ese monumento así como diciendo, ¿en serio querían rodearme y matarme? ¿En serio ustedes creen que lo pueden hacer? No. Presumido, soberbio, orgulloso este hombre, conquistado por sus instintos y conquistados por su soberbia. En el verso 4 entonces dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Otra vez. O sea, ya lo vimos que se enamoró antes. Y todo lo que ha sucedido porque se enamoró, ahora otra vez se enamoró. Este hombre veía las películas de Disney y de princesas. Solo haz lo que tu corazón te dicte hacer, ¿no? Proverbios 4:23. Acerca del corazón, Proverbios 4:23 nos da un consejo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Me dice la Biblia también que mi corazón es perverso. Nadie puede entenderlo. O sea, guiarte por el corazón es guiarte por eso, por tus instintos. ¿Sabes? Este hombre sigue dominado por sus instintos. Se cree el superhombre, presumido y soberbio, pero ahora está enamorado de una mujer que se llama Dalila. En el verso 5 dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y dices, ¿para qué le hace estas preguntas, no? Y el otro, ¿para qué la escucha, verdad? Dice, y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento, escondidos en su recámara. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces todos así de, ok, no salgan.
se desató. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas, le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, todavía sin salir. Dicen: a ver si no funciona, a lo mejor. Mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Casi casi le dice: me odias y no me amas. O sea, para Sansón en este momento no sería así como: esto ya lo viví. Esto ya lo he vivido. Pero cuando estás dominado por tus deseos y por tu carne, parece que algo pasa acá en tu cabeza. Bueno, ya vimos que es falto de entendimiento aquel que es guiado por sus deseos sexuales nada más. Es falto de entendimiento, pareciera que está alterado de la cabeza y que no tiene recuerdos de eso. Sé que nos reímos porque nos ha pasado. Y de repente pensamos y decimos: otra vez, o sea, creo que esto ya lo había vivido, ¿no? Y tristemente a muchos nos pasó en algún momento, o a lo mejor estás pasando por un momento así, y que tiene que ver con eso, con parejas, con personas, donde enganchas tu corazón y de repente dices: otra vez, pasó lo mismo, ¿no? Entonces, ¿Sansón ha aprendido algo? No. ¿De qué está haciendo un despliegue otra vez? De su fuerza. ¿Sabes? Mimbres, no. Cuerdas, no. Y entonces le dice, y Dalila le dijo a Sansón, verso 13: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurases con la estaca, ¿no? Entonces tienes su cabello, ¿no? Y dice: si lo amarras a mi cabello, estas telas, y las aseguras con una estaca, ¿no? Es la misma palabra de Císara. ¿Te acuerdas que una mujer lo atravesó con una estaca? Bueno, esa es otra historia, pero es algo así, ¿no? Y dice: y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. 7 días ahí estuvo encima de él la mujer de Timnat, ¿no? 7 días hasta que él se cansó y le dijo: ok, o sea, bueno, es esto. Y esta mujer igual, Dalila, una y otra vez, presionándolo cada día, hasta que él dice: ya, por favor, ¿no? Ya deja de preguntarme, ok, te voy a decir qué es. Y le descubrió pues todo, ¿qué dice? Su corazón. Y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez. Yo creo que ya la última vez ya ni fueron, ¿no? Se va a desatar igual, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, ¿no? ¿Sabes? Vengan, ya lo sé, y ahora sí traigan el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo. Pues su fuerza se apartó de él, y ahí está Dalila, ¿no? Picándolo, ¿no? Y molestándolo, ¿no? Y él no puede hacer nada. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Wow. No tiene que ver con el cabello, ¿sabes? No tiene que ver, él creía que era el cabello, pero no sabía que desde antes Dios ya lo había dejado. Dios ya se había apartado de él. Y dices: wow, o sea, ¿por qué un hombre que desde antes de nacer fue predicho cosas de él sorprendentes e increíbles, con un destino de rescatar a su pueblo, con un don y un talento impresionante, pero que nunca vivió su vida para el Señor?
sino que todo el tiempo quiso apartarse del Señor. No apartado para el Señor, sino apartarse de Él. Y coqueteaba en el viñedo caminando. Y coqueteaba acercándose al cuerpo muerto del león. Y coqueteaba entregando su corazón a una mujer. Y se dejaba dominar por sus instintos y va con una ramera en Gaza. Y ahora otra vez entrega su corazón. Todo esto lo ha hecho que el Señor diga, ok, no quieres nada, ok, no quieres nada. Y lo dejó y se apartó de él, ¿no? Y ahora está controlado y dominado, ahora sí, por sus enemigos. ¿Sabes? En 2 Timoteo 2:22 dice la palabra, huye de las pasiones juveniles. Si tú ahora eres de Cristo, hay cosas de las que tienes que huir. No te tienes que acercar a ellas, no tienes que coquetear con ellas, simplemente tienes que huir. Y huir es caminar hacia el otro lado, hacia donde caminó Sansón, hacia esas cosas, hacia Gaza, una vez más entregando su corazón, una vez más controlado por una mujer. Podía matar 1000 hombres con la quijada de un asno fresca, ¿no? Pero no podía con una mujer. Con una mujer insistiéndole todos los días, su alma, dice, fue reducida a mortal angustia. Y controlado por una mujer, ahora se levanta y no tiene fuerza. En el verso 21 dice, mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Lo cegaron, le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas, encadenado, y lo esclavizaron para moler grano en la cárcel. Un trabajo que hacía un asno. ¿Sabes? El pecado te deja ciego, te encadena y te esclaviza. Y créeme, esto lo estoy hablando a aquellos que han creído en el Señor, aquellos que han depositado su fe en el Señor, aquellos que están apartados para Él. No coquetees con el pecado, no te acerques a eso, huye de las cosas que Dios te pide que huyas y no dejes que el pecado te deje ciego, te encadene y te esclavice. ¿Dónde quedó toda su fuerza? Proverbios 16:32. Mira lo que dice Proverbios 16:32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En la NTV dice así, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. No te va a servir de nada conquistar una ciudad si no tienes control propio. Puedes ser muy brillante en tu trabajo, muy brillante en tus habilidades, pero si no tienes control y dominio propio, eres eso. Eres una persona que se dirige a quedarse ciego, esclavizado y encadenado. Y creo que lo hemos visto, ¿no? El mundo está lleno de ejemplos así, ¿no? Y la iglesia también. El mundo está lleno de personas que dicen, yo te voy a ayudar con los problemas que tienes en tu matrimonio. Estás divorciándote, ven conmigo. Yo ya me divorcié 5 veces, ¿no? Pero te puedo ayudar, ¿no? Para que mejores. Y dices, ¿en serio? Y ves hombres grandes, eminentes, ¿no? Y grandes personas con grandes habilidades para negocios, ¿no? Y grandes negocios que han emprendido y dueños de 1000 cosas, ¿no? Pero una mujer les hace perderlo todo. Dominados porque no tienen dominio propio. Y dices, no, si ni siquiera es la primera mujer, es como la tercera mujer, ¿no? Y dices, wow. Y sabes, tenemos que tener cuidado. Si estamos apartados para el Señor, vivamos apartados para el Señor. Este hombre no vivió así. Este hombre decidió vivir por sus instintos. Ahora ciego, ahora encadenado y ahora moliendo grano. Y me lo imagino a Sansón ahí, ¿no? Y la gente visitándolo, me imagino hasta una ventanita para que lo vieran ahí, ¿no? Ese Sansón, míralo, ¿no? Y moliendo
y moliendo. Pero no puede ver. Lo único que puede hacer es escuchar. Y escuchar esos granos moliéndose. ¿No? ¿Te imaginas? Sabes, Dios está tratando con él ahora, sí, ¿no? Y muchas veces hay que quedarse ciego, encadenado y esclavizado para entonces venir al Señor y decir: Señor, ¿podrías hacer algo en mí? Ya no nada más dame agua, sino hazme distinto, hazme nuevo. Verso 22 dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue, dice, rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. ¡Wow! Un juguete se convirtió. Un motivo de alabanza, no a Dios, sino al dios Dagón. ¿Entiendes eso? Su vida estaba diseñada para traer alabanza a Dios, pero lo único que su vida logró al final de sus días fue traerle alabanza al dios Dagón, al dios de los filisteos, y convertirse en un juguete en sus manos. Verso 26 dice: entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: 1000 hombres mató con una quijada de asno, y aquí está un muchachito guiándole nada más. Imagínate. Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Y te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel, dice, 20 años. ¿Qué cometió Sansón? Suicidio. Eso es lo que cometió. Dijo: me voy yo y se van todos conmigo. Y sí, trajo una gran liberación. Pues sí, ahí estaban todos los principales de los filisteos. Muy a pesar de él, Dios lo usó para traer libertad a su pueblo durante 20 años. Pero ¿a qué costo? ¿Y qué vida? Sansón, luz del sol, terminó su vida en oscuridad y debajo de los escombros. Suicidio, ¿no? Y hay otros hombres que se suicidaron. Y junto con Sansón terminaron sus vidas en oscuridad. Uno de ellos es Saúl, un hombre orgulloso, un hombre que cuando no salían las cosas como él quería, agarraba lanzas y trataba de atravesar con ellas a sus enemigos, a su propio hijo. Saúl terminó literalmente haciendo eso, suicidándose. Judas es otro, aquel que traicionó al Señor Jesús, se llenó de remordimiento y tomó una cuerda y se ahorcó. Y aquí está Sansón, terminando sus días en oscuridad, dominado por su carne, terminó suicidándose. La primera oración que hace Sansón a Dios me parece una oración bastante egoísta. Dame agua, porque si no me voy a morir. ¿Qué quieres, que me muera? La siguiente oración me parece un poco sincera, pero también un poco egoísta: para que haga venganza por mis 2 ojos. Pero dice el Señor: fortaléceme, acuérdate ahora de mí, solamente esta vez, ¿no? ¿Sabes? Lo que hizo Sansón al final de sus días es lo que debió haber hecho al principio de sus días.
¿Qué cosa? Morir. No precisamente físicamente, sino morir a sus propios deseos, morir a su propia vida. Si el Señor te ha rescatado, voltea a ver a la cruz y date cuenta que en la cruz Él murió, y cuando Él murió todos morimos. Porque cuando Él resucitó a nueva vida, así aquellos que hemos creído en Él hemos resucitado a una nueva vida. Por el poder de la resurrección de nuestro Dios nos ha dado una nueva vida. Y dices, ¿y entonces por qué lucho tanto con mi carne? Porque hay un enemigo y es tu carne. Y a veces podríamos identificar cuál fue el peor enemigo de Sansón. Él mismo. ¿Cuál es mi peor enemigo? Yo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Te acuerdas lo que vimos la semana pasada? Lo que tenemos que hacer: estar pegados a su palabra, a su espíritu, y mi mirada puesta en el Señor. Y creo que sigue siendo exactamente lo mismo. Pero si el día de hoy identificas que hay algo muy vivo en ti que se llama tu carne, es el momento de venir al Señor de una vez y no al final de tus días, no en la oscuridad, y decirle: Señor, acuérdate de mí y fortaléceme. Esta vez, Señor, quiero que todo en mi carne muera y yo pueda vivir para ti. Sansón comenzó sus días siendo luz del sol, terminó sus días en oscuridad. Dios lo usó. Pero qué gran caída, qué gran caída, qué terrible. Terminar tus días y que la gente a tu alrededor alabe a otro Dios en vez de alabar a tu Dios. ¿Oramos? Señor, hay muchas cosas en esta historia que no entendemos, esa es la verdad. No sabemos cómo se hicieron y se realizaron ciertas de las cosas que están aquí, Señor, pero están escritas, dice tu palabra, para que sean ejemplo para nosotros, para nuestra enseñanza. Y Señor, hemos aprendido de la vida de Sansón. Es un hombre del cual no nos podemos sentir orgullosos. Es un héroe al cual no podemos admirar. Es un hombre al cual no podemos seguir, Señor. Pero tú, Señor Jesús, siendo el creador del cielo, el creador de la tierra, el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, siendo poderoso para controlar el mar, los vientos, el reino espiritual. Señor, siendo poderoso, fuiste manso y humilde. Señor, y conquistando la muerte y el pecado, nos has dado vida. Señor, queremos seguirte a ti. Queremos seguir tus pisadas. Queremos seguir tu ejemplo. Señor, yo te ruego por aquellos que luchan con su carne, que el día de hoy batallan con su carne y se dan cuenta que su carne pareciera que sigue bastante viva. Que, Señor, hacen lo que no quieren hacer y lo que quieren hacer no lo hacen. Señor, pon en su corazón, en su mente, las palabras de Pablo diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y que puedan darse cuenta que no es un método, no es algo que tengan que hacer, es una persona, y eres tú, Señor Jesús, quien puede traerles libertad. Sansón terminó sus días, Señor, esclavizado, encadenado y ciego. Tu palabra dice que tú has venido a dar luz, dar vista a los ciegos. Tú has venido, Señor, a liberar a los cautivos y a los oprimidos. Y yo te ruego que este día sea un día de libertad para aquellos que están ciegos, oprimidos, cautivos, esclavizados. Señor, hoy aprendemos acerca de tu verdad y tu palabra es verdad. Tú eres verdad, Señor, y la verdad nos hace libres. Señor, trae libertad. Mantente orando, pero si tú estás en una situación así, si estás luchando con tu carne, ahí donde tú estás, comienza a orar al Señor y a pedirle eso. Señor, trae libertad a mi vida. Ya no puedo con esto, ya
me rindo, ¿no? A lo mejor estás como Sansón en sus últimos días, ya, sin saber qué hacer. A lo mejor viniste a este lugar diciendo, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, me siento en oscuridad, me siento ciego, siento que no veo. A lo mejor estás así, a lo mejor estás esclavizado, a lo mejor te sientes encadenado, a lo mejor has estado escuchando incluso el sonido de los granos moliéndose, ¿no? Y es Dios el que te está quebrantando, llevándote a ese lugar para que tú puedas clamar a Él por libertad. Entonces lo que tú tienes que hacer es depositar tu fe en el Señor Jesús. Reconocer que Él pagó el precio de tus pecados en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, demostrando que Él puede darte una nueva vida a ti. Y lo único que tienes que hacer es reconocerlo. Decirle, Señor, quiero asociarme contigo, quiero que tú seas mi Dios, quiero que tú seas mi Señor, quiero que tú controles mi vida, ya no quiero seguir luchando más, ya no quiero volverme a ver en una situación de, ya lo viví esto y no me fue bien la primera vez y ahora no me está yendo bien otra vez. Si sientes estos deseos de venganza continuo en tu corazón, ríndele eso al Señor también y dile, Señor, ya no quiero sentir así, me voy a vengar y desistir, pero no he podido desistir. Entonces dile, Señor, quita este odio en mi corazón y inúndalo con tu amor. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de vivir en tu carne y dile a su espíritu, controla mi vida, Señor. Si quizás estás en el pecado de fornicación, a lo mejor es un buen momento para decirle, Señor, te entrego mi cuerpo. Ya entendí que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero que este pecado está en el cuerpo y necesito huir de la fornicación. Y dile, Señor, fortaléceme para huir de esta situación, para huir. Ahora entiendo que soy tuyo, que mi cuerpo y mi espíritu son tuyos. Entonces ora, pídele al Señor estas cosas con tus palabras. Espíritu Santo, haz tu obra entre nosotros, convéncenos y guíanos a la verdad. Haz tú la obra, Señor, en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.